¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Game. Y pues bueno chicos, trayéndoles un nuevo video. En esta ocasión les traigo quizás una comparación de pilotos. Quizás muchos llegan a opinar diferente, quizás llegan a decir: Profeta, no, tú estás loco, no es así. Pero les traigo a Basilisa y a Ricardo González. En este caso, probando a cada uno de ellos, claro, conforme a mi experiencia. Quizás a cada uno de ustedes quizás no le parezca, quizás a otros sí, quizás digan: no, pues sí tienes razón, Profeta, pero vamos a probarlo chicos. Quizás aquellos que quizás quieran sacar un Revenant y quieran saber qué piloto legendario le viene mejor a cada uno de los Revenant. Entonces vamos a probarlo chicos, yo se los traigo en video para que ustedes vean más o menos qué tal va. Quizás no tengo tan arriba al robot, quizás no tengo tan arriba a los pilotos, pero que ya a un nivel en este caso considerable ya debería de servir para que puedas atacar en diferentes batallas y que te sea de mejor utilidad. En este caso vamos primero con lo que es Basilisa, esta piloto que te ayuda a regenerar un 12% conforme al daño realizado. ¿Esto cómo funciona? Si no llegaras a realizar un daño tienes un 12%, en este caso si llegaras a hacer daño tienes un porcentaje más al momento de recuperarte, para que tú puedas así regenerarte un poquito más de durabilidad. Lo vamos a ver con este Phantom que nos realizó daño, pero lo terminamos eliminando. Al finalizar la habilidad nos regeneramos inmediatamente, no el 12% como en este caso se menciona en la piloto legendario, sino un poquito más de porcentaje por el daño realizado al robot. Ok, un punto en este caso quizás un negativo como tal, ya que si te llegaras a topar con quizás un Khepri o un robot rápido que quizás se aleje de ti y utilizaste la habilidad, entonces te vas a regenerar muy poco. Quizás puedes tener a tu Revenant full, o puedes tener a tu Revenant o piloto legendario al full o armas full, pero si no llegaras a realizar daño y te topas contra varios robots, te va a costar mucho en cuestión de atacarlos, ya que por lo regular no es un robot rápido el Revenant. Entonces tienes que anexarle tanto habilidades como buff de velocidad. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, pues sí teníamos a varios cerca, entonces terminamos eliminando lo que es el Phantom, terminamos eliminando al Vigimon y por último al Fafnir. Pero empezábamos a atacar aquí, si se dan cuenta, sí tenemos un poco de velocidad, pero no la suficiente para evitar ataques tanto de este Scorpion como al final de este Revenant. Si es muy buena, entonces si es tu forma o tu gusto de atacar con esta piloto, excelente, utilízala, te va a servir para regenerarte y utilizarlo en el campo de batalla, ya que si llegaras a generar mucho daño te puedes regenerar totalmente toda la barra. Entonces vámonos con Ricardo González, que nos da un 25 más de velocidad y viene la verdad satisfactoriamente. En este caso se los traigo probando con las habilidades de experto en blindaje y mecánico, y aparte la habilidad especial que se tiene en el piloto legendario. Entonces, para mi parecer, a mí me gustó más el Ricardo González. Por ahí en la encuesta, cuando la vi que les utilizan más a la piloto, quizás por la durabilidad, pero a veces ya hay chips, chicos, que regenera durabilidad por daño. Entonces se me hace un poquito no sé, como que no tan factible la piloto. Me gusta más la velocidad. La velocidad creo que es algo que no puedes conseguir tan fácil. Quizás necesitas buffa, como les digo, quizás necesitan un módulo pasivo como lo que es ahí se me fue el nombre, Nitro, unidad Nitro, perdón, el Nitro unidad. Entonces necesitas eso, o quizás necesites que te coloque la habilidad del Khepri, o quizás necesitas no sé qué les puedo decir, habilidad más que nada de piloto. Entonces para ello es muy importante la velocidad, porque así evitas tanto daños como de otros jugadores que tengan armas que no sean de precisión totalmente. Entonces evitas un daño totalmente. Por aquí evitamos daños de algunos compañeros y todavía teníamos muy buena durabilidad. Ya habíamos hecho algo de daño. Por ejemplo, aquí teníamos a este Seraph que nos estaba atacando, pero que lo íbamos a ir a atacar. Si no tuviéramos la habilidad, quizás no hubiéramos alcanzado hasta donde está, pero sí cayó muy cerca. Entonces la habilidad nos evita de que él nos haga el daño como que suficiente con las de Kai.
y así poder seguir avanzando en la batalla. Yo por lo regular lo utilizo con avance reparación, entonces cuando veo que ya me han bajado mucho, entonces me vuelvo a recuperar y es muy bueno. Por ejemplo, aquí evitábamos también el ataque orbital con la velocidad. Quizás si no hubiéramos tenido esa velocidad nos hubiera atacado en gran manera este brother y así nos hubiera quizás hecho un daño al momento de utilizar la habilidad. Nos hubiera eliminado, pero agradablemente teníamos la habilidad. Miren cómo corre, la verdad me gusta la velocidad en el Revenant cuando utilizo a su piloto, y me sirve de mucho. Pero bueno chicos, como les digo, es quizás un comentario, es algo que yo voy a estar utilizando, un punto de vista que quizás les pueda servir a aquellos que quieran sacarlo, que quizás digan, no, pues yo me voy por la piloto, yo me voy por el piloto. Entonces ya es gusto de cada quien chicos. Entonces espero les sirva el video. Dejen su comentario, dejen su like, suscríbanse a aquellos que sean nuevos en este canal, sean bienvenidos. Es un canal, creo que a mi parecer, que no es tóxico ni tampoco tratar de insultar a nadie en especial. Simplemente son opiniones que yo doy, cómo utilizo a los robots, cómo utilizo a los pilotos, los drones. De igual manera vamos a probar otro dron, no solo el Whiteout, vamos a probar también alguno que genere daño al momento de atacar, que quizás venga mucho mejor con la piloto para regenerarnos mejor. No lo sé chicos, vamos a probar con varios drones para ver qué nos conviene mejor y que el Revenant quede muy bueno para atacar y para defenderse. Entonces sigan en su canal chicos, en el Profeta Game. Como les digo, seguimos avanzando con este robot, seguimos subiéndolo. Como les digo, me sigue gustando, me encanta los proyectos que vamos sacando. Creo que fue elección de ustedes, aquellos que quizás votaron por la encuesta de que era mejor, entonces votaron por lo que era el Revenant. Entonces vamos a seguirlo subiendo chicos, y continúen en su canal El Profeta Game. Nos estamos viendo en la próxima. Dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse, no se arrepentirán. Hasta la próxima. Chao chao chicos.